Mi esposa dijo que el bebé era mío, hasta que mi hermano cometió un desliz en la cena. Confié completamente en mi esposa cuando se embarazó después de años intentándolo. En una cena familiar, mi hermano menor hizo una broma descuidada que expuso una aventura de meses. Tuve que decidir si destruirlos a ambos públicamente o proteger al niño que ya sentía como mío. Cuando mi hermano se rió y dijo, «Supongo que el bebé me ha dado en la nariz», la habitación se quedó en silencio de una manera que nunca olvidaré. No era el tipo de silencio que simplemente llena el espacio. Me oprimió los oídos, denso y repentino, como el aire antes de una tormenta. Los tenedores se congelaron a medio camino de las bocas. La sonrisa de mi madre se endureció. La mano de mi esposa, apoyada en su vientre, se crispó ligeramente, pero lo sentí, porque mi mano cubría la suya. Al principio, pensé que lo había oído mal. Esperé a que alguien se riera, a que mi hermano se corrigiera, para que el momento pasara. No pasó. En cambio, mi esposa apartó lentamente su mano de la mía y ese pequeño movimiento me dijo que todo estaba a punto de cambiar. Antes de esa noche, mi vida se había basado en la paciencia, no en la paciencia heroica que la gente alaba, sino en la paciencia silenciosa y perseverante que ni siquiera te das cuenta de que estás practicando hasta que pasan los años. La que se manifiesta en las salas de espera de los médicos que huelen a desinfectante y café rancio, en conversaciones susurradas a altas horas de la noche, acostados uno al lado del otro, mirando al techo, fingiendo que ambos están bien. Mi esposa, Laura, y yo llevábamos casi 6 años intentando tener un bebé, 6 años de esperanza que subía y bajaba con calendarios y tiras reactivas, 6 años aprendiendo términos médicos que nunca quise conocer, 6 años viendo a amigas anunciar embarazos con sonrisas radiantes mientras practicábamos alegrarnos por ellas. A lo largo de todo, nunca dudé de Laura. Lloraba más que yo cuando las cosas no salían bien. Se culpaba a sí misma, incluso cuando los médicos nos decían que no había una razón clara. Aprendí a preparar té como a ella le gustaba, miel extra, sin limón, las noches que no paraba de temblar. Ella aprendió a sentarse tranquilamente a mi lado cuando yo miraba al suelo, sintiéndome inútil. Éramos un equipo. O al menos eso creía. Cuando por fin me dijo que estaba embarazada, fue una mañana de martes cualquiera, sin globos, sin cámaras, solo Laura de pie en la puerta del baño, sosteniendo una prueba con manos temblorosas, con los ojos vidriosos de miedo y esperanza. Creo que funcionó, susurró. Recuerdo reír, un sonido extraño y roto que salió de mi pecho antes de poder contenerlo. La abracé y nos quedamos allí un buen rato, respirándonos la una a la otra, con la luz del baño zumbando suavemente sobre nosotras. Por primera vez en años, el futuro no parecía algo que persiguiéramos, parecía que se acercaba a nosotras. El embarazo ablandó a Laura de maneras que le resultaron familiares y nuevas a la vez. Se movía más despacio, dormía más, reía con más facilidad, pero también lloraba. Empecé a notar cosas como el olor a champú que perduraba en la almohada después de que se fuera a trabajar, o la forma en que se agarraba el estómago distraídamente cuando creía que nadie la veía. Hablaba con el bebé cuando Laura no estaba, en voz baja, con torpeza, casi siempre en el coche, atascado en los semáforos. «Hola», murmuraba, sintiéndome ridícula y orgullosa a la vez. «Soy yo». Esos momentos hacían que todo pareciera real. Mi hermano, Evan, siempre había formado parte de nuestra órbita. 4 años menor que yo, más ruidoso, más descuidado, el tipo de hombre que llenaba habitaciones sin proponérselo, que nunca parecía preocuparse por las consecuencias porque siempre había alguien más que limpiaba lo que dejaba. De pequeña, yo había sido la responsable, la planificadora. Evan era el encanto, el arriesgado. Mis padres lo adoraban de una forma que nunca pretendieron que fuera obvia, pero lo era. Necesitaba más atención, decían. Era más sensible. Evan y Laura se llevaban bien, demasiado bien, quizá, pero en aquel momento ese pensamiento me pareció injusto, casi paranoico. Venía a menudo, ayudaba con pequeños proyectos en casa. Cuando Laura estaba cansada, hacía chistes para hacerla sonreír. Estaba agradecida. Me decía a mí misma que significaba que éramos una familia unida. Eso es lo que tiene la confianza. No se anuncia sola, simplemente llena silenciosamente los huecos donde podría haber dudas. La cena donde todo se desenredó se suponía que sería una celebración. Mis padres habían insistido en ser los anfitriones. El domingo por la noche, pollo asado, los platos deliciosos que solo se sirven en días festivos. Laura llevaba un suéter holgado. Su barriga apenas comenzaba a notarse si sabías cómo mirar.
Mi madre la mimaba sin parar, ofreciendo comida, cojines, consejos no solicitados. Evan llegó tarde, como siempre, con un ligero olor a colonia y aire caliente. Abrazó a Laura con demasiada fuerza, pero no me di cuenta entonces. O quizás sí, y lo ignoré. Nos sentamos alrededor de la mesa, mientras el ritmo familiar se instalaba. Quejas del trabajo, chismes del barrio, mi padre trinchando el pollo con exagerada seriedad. Me sentí contento, nervioso quizá, como suelen ser los padres primerizos, pero feliz. Entonces Evan levantó su copa. Por Laura, dijo sonriendo, por haberlo conseguido. Me reí cortésmente, asumiendo que se refería al embarazo, el milagro que todos habíamos estado esperando. La sonrisa de Laura parpadeó, solo un segundo, como una luz que lucha por mantenerse encendida. Y por ti, añadió, mirándome, por no darte cuenta. Las palabras no me llegaron de inmediato, flotaron, torpes e indefinidas. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó mi madre, riendo a medias. Evan se encogió de hombros, ya volviendo a coger su vino. Nada, supongo que el bebé sí me dio en la nariz. Fue entonces cuando se hizo el silencio. Miré a Evan, esperando a que sonriera, a que dijera que bromeaba. No lo hizo. Parecía confundido, como si solo entonces se diera cuenta de que había dicho algo mal. Me giré hacia Laura. Su rostro palideció. Miraba su plato como si contuviera la respuesta a una pregunta que no podía evitar. ¿Laura?, dije en voz baja. No levantó la vista. Mi padre se aclaró la garganta. Evan, eso no tiene gracia. Solo bromeaba, murmuró Evan, pero su voz había perdido la seguridad. Su mirada iba de Laura a mí. El pánico empezaba a apoderarse de él. La habitación parecía más pequeña, más calurosa. Podía oír el tic-tac del reloj en la pared, cada segundo repentinamente alto y pausado. ¿Laura?, repetí, esta vez más alto. ¿De qué habla? Finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que nunca antes había visto. No culpa exactamente, sino miedo despojado de sus disfraces. Puedo explicarlo, susurró. En ese momento, supe que mi vida se había dividido en un antes y un después, y no tenía ni idea de qué versión de mí misma sobreviviría a lo que viniera después. La voz de Laura, puedo explicarlo, flotaba en el aire como humo. Nadie se movió. Las manos de mi madre estaban firmemente entrelazadas sobre su regazo, con los nudillos pálidos. Mi padre miraba su plato como si las respuestas estuvieran grabadas en la porcelana. Evan se había quedado inmóvil, con la boca ligeramente abierta, como si acabara de darse cuenta de que se había caído de un precipicio. Recuerdo haber pensado, absurdamente, que el pollo se estaba enfriando. ¿Explicar qué?, pregunté. Mi voz sonaba tranquila, casi educada. Eso me asustó más que si se hubiera roto. Siempre había creído que cuando ocurría algo realmente devastador, el cuerpo reaccionaba antes de que la mente tuviera tiempo de reaccionar, temblando, gritando, cualquier cosa. En cambio, me sentí firme, demasiado firme. Laura echó la silla ligeramente hacia atrás. El roce de la madera contra las baldosas me erizó la piel. No se levantó, simplemente se sentó ahí, con las manos cruzadas sobre el vientre, protegiéndolo, o tal vez protegiéndose a sí misma. Aquí no, dijo en voz baja. Por favor, así no. Evan dejó escapar un suspiro tembloroso. De verdad no quise decir, para, dije sin mirarlo. Se detuvo. Me puse de pie lentamente, cada movimiento deliberado, como si caminara sobre hielo. Nos vamos. Ahora, mi madre empezó a protestar, pero una mirada a mi rostro la hizo callar. Laura se levantó, agarró su abrigo con manos temblorosas. Evan intentó mirarme a los ojos. No lo dejé. El camino a casa fue silencioso, de una forma que parecía antinatural. Las farolas se difuminaban al pasar por el parabrisas. Laura viraba por la ventana, su reflejo apenas visible en el cristal. Ojos hundidos, mandíbula apretada. Apreté el volante con más fuerza de la necesaria. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Se estremeció. Por favor, ¿cuánto tiempo?, repetí. Hubo una larga pausa. El zumbido del motor, el clic rítmico del intermitente que no me había dado cuenta seguía encendido. Desde marzo, dijo finalmente. Marzo. Hice los cálculos sin querer. Visitas al médico. Esa conferencia de fin de semana que me salté por el trabajo. Evan ayudando a Laura a arreglar la cerca trasera mientras yo me quedaba hasta tarde en la oficina. Sentí algo dentro de mi pecho moverse, como un hueso crujido. ¿Y el bebé?, pregunté. Entonces se giró hacia mí, con lágrimas derramándose. No lo sabía con seguridad, lo juro. ¿Pensaste qué?, espeté, perdiendo finalmente esa calma. ¿Que no importaba? No, se le quebró la voz. Pensé que era tuyo, quería que fuera tuyo. Entramos en la entrada. Apagué el motor pero no me moví para salir. La casa estaba frente a nosotros, oscura y familiar, como un extraño observando. Me dejaste creer, dije. Me dejaste hablar con ese bebé. Me dejaste... Tenía miedo, susurró. Iba a decírtelo, solo que no sabía cómo. Me reí entonces.
un sonido corto y agudo que nos sorprendió a ambos. Era curioso cómo la gente siempre planea decir la verdad después. Dentro de la casa, el silencio era más denso que en la cena. Laura dejó su abrigo. Sus manos temblaban tanto que tuvo que intentarlo 2 veces. Me quedé cerca de la puerta, repentinamente inseguro de dónde encajaba en mi propia casa. ¿Es suya?, pregunté. Cerró los ojos. No lo sé. Eso fue peor que un sí. Dormí en el sofá esa noche, o lo intenté. Cada vez que cerraba los ojos me inundaban imágenes. La sonrisa de Evans, la mano de Laura en su vientre, la forma en que mi hermano había dicho mi nariz como si fuera una broma inofensiva. Por la mañana, algo dentro de mí se había entumecido. Los días siguientes se desdibujaron. Laura lloró mucho, se disculpaba constantemente, me prometía todo lo que quería. Evan enviaba mensajes, llamaba, dejaba mensajes de voz que no escuchaba. Mis padres intentaron mediar, explicar, suavizar las cosas como siempre lo hacían cuando Evan armaba un lío. Fui a trabajar, llegué a casa, preparé café que no tomé. Nos sentamos en habitaciones que parecían un poco inclinadas, como si el mundo hubiera perdido el equilibrio. Por la noche, me encontraba observando a Laura mientras dormía, con la respiración superficial e irregular. Intenté recordar a la mujer con la que me había casado, la que se reía de los chistes malos, la que me apretaba la mano durante las películas de terror, la que creía en nosotros incluso cuando la ciencia no. No podía reconciliarla con esta versión, la que llevaba un secreto dentro mientras me sonreía desde el otro lado de la mesa. Una semana después conocí a Evan. Apareció en mi oficina sin previo aviso, paseándose por el vestíbulo como un adolescente esperando su castigo. Cuando me vio, sintió alivio. «Gracias a Dios», dijo. «Me estás hablando a mí». No era así. Estaba escuchando. Nos sentados en mi coche, aparcado bajo un árbol sin hojas. El aire olía a lluvia y asfalto. Evan miró al frente, frotándose las manos. «No se suponía que pasara», dijo. «Simplemente pasó». Esperé. «Se sentía sola», continuó. «Siempre estabas trabajando. Necesitaba a alguien». Me volví hacia él lentamente. «¿Así que te ofreciste?», hizo una mueca. «La amo». Las palabras le cayeron como una bofetada. «¿De verdad?», pregunté en voz baja. «¿O simplemente te encanta tomar cosas que no te pertenecen?». No respondió. «Confié en ti», dije. «Te defendí. Te dejé entrar en mi casa». «Lo sé», susurró. «Me odio por eso». En ese momento me di cuenta de algo importante. Evan no estaba aquí porque lo lamentara. Estaba aquí porque tenía miedo. «¿Es tuyo el bebé?», pregunté. Dudó. «Solo un instante de más». «Hay una posibilidad», asentí, asimilando el peso. «Hazte una prueba de paternidad», dije en voz baja. Levantó la vista, sobresaltado. «¿No se lo vas a decir a todo el mundo?». «Todavía no», respondí. De camino a casa, mis pensamientos daban vueltas. Me imaginé enfrentándolos públicamente, gritando, exponiéndolo todo, viendo rostros derrumbarse, reputaciones resquebrajarse. Pero entonces imaginé al bebé, deditos diminutos, un latido que ya había memorizado de las ecografías, una vida que no había pedido nacer en la traición. Esa noche, Laura se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, con los ojos enrojecidos y las manos agarrando una taza fría hacía tiempo. «Haré la prueba», dijo. «Lo que quieras». Observé su rostro, buscando honestidad, remordimiento, algo sólido a lo que aferrarse. «Necesito tiempo», dije. «Es todo lo que sé ahora mismo». Asintió mientras las lágrimas resbalaban silenciosamente. Al acostarme sola de nuevo, una pregunta resonó en mi mente, implacable y aguda. Cuando finalmente salga a la luz la verdad, ¿a quién estoy protegiendo? El tiempo no se detiene cuando tu mundo se derrumba. Sigue moviéndose, silenciosamente cruel, arrastrándote, estés listo o no. La prueba de paternidad duró 3 semanas. 3 semanas viviendo en la misma casa que Laura, rodeándonos como desconocidos educados. Ella se quedó con la habitación de invitados. Yo me quedé con la principal, aunque ya no la sentía mía. Cada objeto guardaba un recuerdo. El sofá donde habíamos planeado los nombres de los bebés, la encimera de la cocina donde se rió cuando derramé harina por todas partes una noche intentando hornear pan. Hablábamos cuando era necesario. Compras, facturas, citas médicas a las que ahora asistía sola. Por la noche, me quedaba despierta escuchando cómo la casa se calmaba, el tic-tac de las tuberías, el zumbido del refrigerador. A veces oía a Laura llorar a través de la pared, ahogada y agotada. Nunca fui a verla, no porque no sintiera nada, sino porque sentía demasiado y nada tenía a dónde ir. Evan se quedó callado después de nuestra reunión. Nada de llamadas, nada de mensajes. Solo un correo electrónico confirmando que había programado la prueba. Clínico, distante, como si fuera un recado más. Mis padres, en cambio, llamaban a menudo. Mi madre lloraba. Mi padre hablaba con frases cuidadosas y mesuradas.
como si elegir las palabras adecuadas pudiera deshacer lo que ya había sucedido. «Lo que decidas», dijo una vez, «te apoyaremos». Casi me río. El apoyo se sentía como un lujo que no sabía cómo usar. El día que llegaron los resultados, Laura me preguntó si quería estar allí cuando los abriera. «No», dije. Asintió, tragando saliva con dificultad. «Vale». En lugar de eso, fui a dar un paseo. El vecindario parecía inalterado, césped recortado, perros ladrando tras las vallas, niños en bicicleta en círculos tranquilos. Me pregunté cuántas vidas se desmoronaban silenciosamente tras puertas cerradas, ocultas bajo la rutina cotidiana. Cuando regresé, Laura estaba sentada a la mesa de la cocina, con el sobre abierto frente a ella. No levantó la vista. Ya lo sabía. «Es suyo», dijo. Las palabras fueron planas, desprovistas de emoción, como si ya las hubiera repetido demasiadas veces. Saqué una silla y me senté frente a ella. Por un momento ninguna de las dos habló. El reloj de la pared marcaba el ritmo, inexpresivo. «Lo siento», susurró. «Sé que eso no significa nada ahora». Miré el sobre. Sentía las manos entumecidas, como si ya no me pertenecieran. «Necesito que entiendas algo», dije lentamente. «No se trata solo de hacer trampa», asintió, mientras las lágrimas caían sobre la mesa. «Lo sé. Se trata de elegir», continué. «Tomaste cientos de pequeñas decisiones que te llevaron hasta aquí, y me dejaste vivir en una mentira». «Tenía miedo», repitió como un mantra. «Era feliz», respondí. Eso la silenció. Me puse de pie. «Voy a quedarme con Mark unos días». Mark era un compañero de trabajo, no un amigo cercano, pero bastante cercano. Alguien que no haría muchas preguntas. Ella no intentó detenerme. Esos días se convirtieron en semanas. Pedí la separación discretamente, sin anuncios dramáticos, sin publicaciones en redes sociales, solo papeleo, firmas y conversaciones que parecían surrealistas por su cortesía. Evan intentó contactarme de nuevo. Lo ignoré. Finalmente, le pedí que nos viéramos una última vez. Nos sentamos en el mismo coche, bajo el mismo árbol, solo que esta vez no había confusión en sus ojos, solo resignación. «Se queda con el bebé», dijo. «Lo sé», respondí. «Quiero involucrarme», añadió rápidamente. «Haré lo correcto». Lo miré entonces, realmente lo miré. Las líneas familiares de su rostro, el hermano al que había protegido toda mi vida. «¿Recuerdas cuando tomaste prestado mi coche en la universidad y lo chocaste?», pregunté. Frunció el ceño. «Sí». «Le dijiste a mamá que te había dado permiso», dije. Asumí la culpa. Se removió incómodo. «Era joven, siempre lo fuiste», dije en voz baja. «Y nunca aprendiste». Abrió la boca para discutir, pero se detuvo. «No voy a desenmascararte», dije. «No porque no lo merezcas, sino porque no quiero ser el tipo de hombre que quema todo solo para entrar en calor». Me miró atónito. «¿Estás dejándolo pasar?». «No», dije. «Me estoy descuidando». El divorcio finalizó 2 meses antes de que naciera el bebé. Laura volvió a vivir con sus padres. Evan acudía a las citas, incómodo y rígido, intentando parecer un hombre listo para asumir responsabilidades. Mis padres intentaban mantener la paz, invitándome a cenas que rechazaba cortésmente. El día que nació el bebé, Laura me envió un mensaje. «Está aquí, sana, sin fotos, sin nombres, solo eso». Me quedé mirando el teléfono un buen rato antes de responder. «Me alegro». Esa noche me senté sola en el sofá. La casa estaba en silencio, salvo por la lluvia que golpeaba las ventanas. Pensé en la niña, en lo cerca que había estado de amarla como si fuera mía, en que nada de esto era culpa suya. Algo dentro de mí se aflojó entonces. No perdón, todavía no, pero aceptación. Semanas después, Laura me preguntó si quería ver a la bebé. No respondí de inmediato. Cuando finalmente lo hice, mi respuesta me sorprendió incluso a mí. Sí, en mis términos. Nos encontramos en un parque, terreno neutral. La bebé dormía plácidamente en su cochecito, ajena a la complicada historia que rodeaba su existencia. Laura parecía cansada, más allá de alguna manera. «Parece feliz», dije. Laura sonrió triste. «Lo es». No la sostuve en brazos. No hacía falta. Verla fue suficiente. Suficiente para saber que proteger su futuro era más importante que castigar su pasado. Mientras me alejaba, me sentí más ligero que en meses. No curado, pero sanando. Porque a veces la venganza más valiente no es la exposición. Es elegir la dignidad cuando el caos te suplica elegir la destrucción. La verdad siempre sale a la superficie, incluso cuando no la presionas.
Lo supe unos meses después del nacimiento del bebé. No se lo había contado a nadie fuera de mi familia inmediata. Nada de acusaciones públicas, nada de enfrentamientos dramáticos, solo una distancia discreta. La gente se dio cuenta, por supuesto, siempre lo hacen. Que Laura y yo desapareciéramos de la vida del otro después de años de ser inseparables desató preguntas que nunca respondí directamente. Nos distanciamos, dije cuando me preguntaron. Fue complicado. La mayoría lo aceptó, algunos no. Lo que no había tenido en cuenta fue a Evan. La responsabilidad no le sentaba bien. Nunca le había sentado bien. Las noches largas se convertían en citas perdidas, las promesas en excusas. Los padres de Laura empezaron a cubrir las carencias, cuidando niños, pagando facturas, arreglando las cosas como mis padres solían hacerlo con Evan. Solo que esta vez había un niño observando. La primera grieta llegó en una reunión familiar a la que no tenía previsto asistir. Mi madre me había invitado con el pretexto de una cena tranquila. Solo nosotros, dijo, sin presión. Cuando llegué, me di cuenta demasiado tarde de que solo éramos Laura, la bebé y Evan. Consideré irme. Mi mano incluso tocó el pomo de la puerta, pero entonces la bebé soltó un pequeño llanto de sobresalto y algo me tiró al suelo. Evan la sostenía torpemente, con el teléfono en la otra mano. Laura rondaba cerca, tensa. ¿Puedes no desplazarte mientras la sostienes?, preguntó. Él puso los ojos en blanco. Tranquila, ya lo tengo. Fue entonces cuando mi padre habló, con una voz aguda que nunca antes le había oído. Dásela a tu madre, dijo. Evan se burló. ¿Por qué todos actúan como si fuera un incompetente? Porque lo eres, respondió mi padre con calma. La habitación se congeló. Evan lo miró fijamente, atónito. ¿Qué acabas de decir? ¿Me oíste?, dijo mi padre. Has tenido oportunidades toda tu vida. Esto, señaló a la bebé, no es otro más. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. Mi madre alargó la mano hacia el niño, con las manos firmes pero el rostro tenso. Evan miró a su alrededor, buscando apoyo. No lo encontró. Ese fue el momento en que la historia empezó a contarse sola. Siguieron las preguntas difíciles, susurros que ya nadie intentaba acallar. La gente notó que Evan no figuraba como residente de Laura. Notaron su ausencia. Notaron cómo el tono de mis padres hacia él había cambiado. Menos indulgente, más resignado. Finalmente, alguien me preguntó directamente. Una prima, tomando un café, se inclinó hacia mí como si fuera un secreto que ambos compartíamos. ¿Es cierto?, preguntó. ¿Sobre Evan y Laura? Respiré hondo. El olor a espresso quemado llenó el espacio entre nosotros. No se lo dije a nadie, dije con cuidado, pero no mentiré si me preguntan. Ella asintió. Es justo. Se corrió la voz como siempre, no con explosiones, sino con murmullos, conversaciones que se detenían cuando alguien entraba en la habitación. Miradas que se prolongaban un segundo más. Evan lo sintió. Me llamó una noche, con la voz tensa por la ira. Dijiste que no me delatarías. No lo hice, respondí. Lo hiciste tú mismo. Dejaste que me juzgaran. No, dije en voz baja. Les diste algo que ver. Me colgó. Después de eso, se alejó del centro familiar. Seguía presente, pero ya no estaba protegido. Ya no tenía excusa. Laura dejó de defenderlo. El bebé se convirtió en su prioridad, no en su redención. En cuanto a mí, seguí adelante. Vendí la casa, demasiados fantasmas. Me mudé a una casa más pequeña al otro lado de la ciudad, tranquila, limpia, llena de luz por las mañanas. Compré muebles nuevos poco a poco, deliberadamente. No me quedé con nada, excepto mis libros y una taza desportillada que me gustaba demasiado como para tirarla. Empecé terapia, no porque estuviera rota, sino porque no quería que la amargura se calcificara en la persona en la que me convertí. Algunos días eran más difíciles que otros. Ciertas canciones todavía me tomaban por sorpresa. Cruzar familias en el supermercado me oprimía el pecho, pero el dolor cambió de forma con el tiempo. Se convirtió en algo que podía soportar sin dejar todo lo demás. Laura y yo hablábamos de vez en cuando, intercambios breves y respetuosos sobre trámites o logística. Una vez me dio las gracias por no convertir al bebé en un campo de batalla. No me debías eso, dijo. Lo sé, respondí. Me debía paz. La última vez que vi a Evan fue casi un año después. Parecía más pequeño, menos seguro. Estábamos en la entrada de casa de mis padres. El sol se ponía, las sombras se alargaban. Metí la pata, dijo. Sin dramas, sin excusas. Sí, acepté. No espero perdón, añadió. Solo quería que supieras que lo veo ahora. Observé su rostro, buscando al hermano que una vez conocí. Quizás todavía estaba allí, quizás no. Espero que superes este momento, dije. Por el bien de tu hija, asintió con los ojos vidriosos. Lo intento. Le creí, no del todo, pero suficiente. Esa noche, sola en mi apartamento, preparé la cena para una persona. Sencilla, pasta, ajo, aceite de oliva. El aroma llenó el espacio, cálido y reconfortante. Mientras comía, me di cuenta de algo profundamente profundo.
Ya no estaba enojado, no esperaba una disculpa, un cambio de actitud, ni un gran acto de justicia. Había elegido no quemar el puente, y al hacerlo, encontré un terreno firme en mi lado del río. La vida no resultó como la había imaginado, el futuro que había planeado se disolvió sin previo aviso, pero en su lugar algo más estable había crecido: amor propio, claridad, paz. A veces proteger lo inocente significa alejarse de lo roto, y a veces lo más valiente que un hombre puede hacer es negarse a dejar que la traición lo defina. Si estuvieras en mi lugar, ¿habrías elegido la exposición o la dignidad? Cuéntamelo en los comentarios, y si esta historia te resonó, considera suscribirte. No estás tan solo como crees.